Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta mañana de tener este estudio bíblico. Bienvenidos. Y vamos a estar viendo un tema bien interesante sobre la doctrina del Espíritu Santo, que pienso que es una doctrina esencial para nosotros como creyentes. Pero vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Y te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos ha revelado quién eres tú, quién es tu Hijo y quién es tu Espíritu Santo. Y gracias porque podemos en esta mañana aprender más de ti a través de tu palabra. Bendice este tiempo y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el plan es que vamos a tener la primera sesión de unos 35 minutos, 30-35 minutos. Lo vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos y luego vamos a tener la segunda sesión igual de como unos 30 a 35 minutos. Eso es lo que vamos a hacer. En la parte de atrás hay café, todavía no está listo, pero ya casi. Y se pueden sentir con mucha libertad de mientras estemos en el estudio ponerse de pie, servirse un poco de café o incluso a lo largo del estudio si quieren volver a pasar por café, no hay ningún problema. O sea, quiero que se sientan con esa libertad de ponerse de pie y hacerlo. Entonces, vamos a estar hablando el día de hoy sobre la doctrina del Espíritu Santo y a manera de introducción, creo que vale la pena decir que esta es una doctrina que por alguna razón es como un péndulo. En la historia de la iglesia ha habido un movimiento de que casi no se toma en cuenta el Espíritu Santo, ¿eh? Y después ha habido como una sobrereacción a la doctrina del Espíritu Santo, en donde se enfatiza algunas cosas del Espíritu Santo que no están exactamente en las Escrituras o que se están malinterpretando. Y lo que debemos de buscar nosotros como creyentes es ver, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? En realidad, ¿cuáles son ¿qué son las cosas que el Espíritu Santo hace? ¿Por qué ha dado Dios el Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a ver en esta lección. Y primeramente vamos a estar hablando sobre su agencia en la profecía, es decir, el Espíritu Santo es usado para hablar cuando hablaron los profetas. La habilidad de profetizar, que es comunicar revelación, viene del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos de los pasajes, por cuestión de tiempo no los vamos a poder ver todos, pero en Ezequiel capítulo 3 y el versículo 24 dice así: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y luego continúa, y es por medio del Espíritu Santo que esto está sucediendo. Tenemos ahí otros pasajes en Números, en 2 Samuel. Vamos ahora a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y Hechos 1 y el versículo 16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Que el Espíritu Santo fue el que habló por medio de David de manera profética. Entonces, ese es otro ejemplo de muchos, ¿verdad? Porque Ezequiel, Números, 2 Samuel, etcétera, son muy pocos ejemplos de cuántas veces se hablan las Escrituras del Espíritu Santo siendo el medio por el cual profetizan los profetas y las profetisas. Entonces, es por medio del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que también el Espíritu Santo nos dice en las Escrituras que es el agente de la inspiración de la Biblia.
Y algunos de los pasajes más comunes que podemos ver en esto sería 2 de Pedro 1. Entonces, 2 de Pedro 1, versículo 20 y versículo 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el agente que Dios usa para inspirar las Escrituras. Otro pasaje sería Juan 16:13. Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces aquí el Señor Jesucristo dice: yo voy a enviar al Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda la verdad. Y la aplicación primaria o directa es que le está diciendo esto a sus apóstoles. Y Dios habla por medio de sus apóstoles. Que sí creo que hay una aplicación más amplia también. Pero primeramente está diciendo: el Espíritu Santo va a guiarlos a toda la verdad. Y entonces así es como las Escrituras fueron escritas. Igual en Efesios capítulo 3 y versículo 5, Efesios 3, 5. Lo voy a leer desde el 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y habla ahí del misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. Y aunque no lo vamos a ver ahorita, pero el misterio de Cristo y el misterio de la iglesia no se refiere a algo que está oculto por siempre, sino a algo que estaba velado antiguamente, pero que ahora ha sido revelado. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se habla claramente sobre la iglesia, por ejemplo? Pues porque eso es revelado a los apóstoles y profetas neotestamentarios. Y el apóstol Pablo está diciendo allá en Efesios, y también el apóstol Pedro menciona que es cuando viene el Señor Jesucristo que se revela a plenitud muchas de las cosas que en el Antiguo Testamento ya estaban ahí, pero que los profetas vieron hasta donde Dios les reveló. Hasta donde Dios les reveló. Y Dios va revelando progresivamente, va dando más luz. Entonces, lo que sabía, por ejemplo, Moisés, Dios se lo reveló a Moisés. Pero lo que sabía David, pues era más que lo que sabía Moisés, porque ya había más revelación. Y lo que sabían los profetas, pues era más de lo que sabía David, porque había más revelación. Y luego cuando llegan los apóstoles nos dan la plenitud de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de esto sería el día del Señor. El tema del día del Señor no lo ves en ningún lugar de las Escrituras hasta los profetas. Antes de los profetas nadie habla del día del Señor. Es decir, hasta los profetas Dios reveló esa doctrina. Entonces eso lo llamamos revelación progresiva. Dios va progresivamente revelando más hasta cerrar el canon en Apocalipsis. Ahora, con respecto a la deidad del Espíritu Santo, es muy importante porque algunos ven al Espíritu Santo como una fuerza así que entra en el cristiano y no es personal, es apersonal. O simplemente así lo ven como una fuerza. Sin embargo, vamos a ver un poquito de la deidad del Espíritu Santo. Primeramente, ¿qué es el Espíritu Santo? Adelante, bienvenidos. Así es llamado por lo menos 92 veces en las Escrituras, es llamado que es el Espíritu Santo, que es eterno. Vamos a Hebreos 9, por favor. Hebreos 9. Aquí el autor de Hebreos nos dice lo siguiente, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Está hablando de Cristo, está hablando del Espíritu Eterno y después está hablando de Dios en referencia a el Padre. También se nos dice que el Espíritu es omnipresente. Vamos ahora al Salmo 139. Salmo 139, versículo 7 y versículo 8. Y este es un pasaje hermoso. Salmo 139, 7 y 8. Salmo 139, 7 y 8 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Entonces, dice aquí el salmista, David, dice: ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Porque el espíritu está en todo lugar, es omnipresente. No solamente eso, sino que también es omnipotente. Vamos a Job. Job 33. Acabo de volver a leer el libro de Job. Y la vez pasada que lo leí en la versión Reina Valera. Esta última vez lo leí en otras versiones. Y también fue muy bonito el ver diálogo, ¿verdad?, que hay entre Job y los tres amigos, y después el cuarto amigo que entra casi al final, y luego cuando Dios se revela ahí desde el torbellino. Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces aquí nos habla también de que ese soplo del Omnipotente me dio vida. Y en el Antiguo Testamento sobre todo, pero en el Nuevo también, la palabra para espíritu en hebreo es ruach, y es la misma palabra que se usa para soplo o viento, ruach. Entonces, a veces en el Antiguo Testamento se hacen juegos de palabras entre espíritu y soplo o viento, porque es la misma palabra en hebreo. Y interesantemente es lo mismo en griego. En griego la palabra para espíritu es pneuma, y por ejemplo en Juan capítulo 3 el Señor Jesucristo hace un juego de palabras con pneuma, cuando le dice a Nicodemo, ¿verdad?, el aire que sopla, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces Jesús le dice: el pneuma, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del pneuma, del espíritu. Es un juego de palabras con la palabra espíritu, que tiene que ver con soplo o con aliento. Vamos ahora a omnisciente en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 10. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces está diciendo aquí el apóstol, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto no nos debe de sorprender, porque si el Espíritu Santo es, como creemos, la tercera persona en la Trinidad, por lo tanto va a tener todos los atributos de Dios. Okay, todos los atributos de Dios que vimos en la segunda lección, que estuvimos hablando de quién es Dios y cuáles son estos atributos de Dios. Si el Espíritu es la tercera persona en la Trinidad, como nosotros creemos que la Biblia lo afirma, entonces todas estas cosas que estamos viendo, por supuesto, que también serían del Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora que en las Escrituras nos habla del Espíritu como Dios, o sea, que el Espíritu es Dios. Vamos a Mateo 28, quizá uno de los pasajes trinitarios más conocidos. Mateo 28 y el versículo 19. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo que es importante aquí es que el Señor Jesucristo no dice bautizándolos en los nombres, sino en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es plural. Y es ahí donde podemos nosotros decir
lo que afirmamos doctrinalmente, que la doctrina de la Trinidad es uno en esencia, tres en persona. Uno en esencia o sustancia y tres en persona. De manera que, como hemos dicho anteriormente, cuando vimos también sobre el Señor Jesucristo, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios, pero el Padre no es la persona del Hijo y el Hijo no es la persona del Espíritu Santo, en el sentido de que cuando decimos ¿quién murió en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario murió nuestro Señor Jesucristo. Y si decimos, no, en la cruz del Calvario murió el Padre, eso en la historia de la iglesia se le llama patripacianismo y es una herejía. ¿Por qué? Porque las Escrituras no lo revelan de esa manera. Las Escrituras revelan que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces ahí es donde debemos de caminar con cuidado, de acuerdo a lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Vamos ahora a Hechos capítulo 5. Hechos 5, 3. Dice, bueno, aquí está en el contexto de Ananías y Zafira, ¿no? Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en la misma oración, aquí el apóstol Pedro está hablando del Espíritu Santo, y cuando lo leemos, la referencia de Dios parece que se está refiriendo al mismo Espíritu Santo del cual acaba de hablar. Pero vamos a ver más pasajes en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, 4 al 6. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces aquí está una vez más el apóstol Pablo hablando de manera similar a lo que hizo el Señor Jesucristo allá en Mateo, donde dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí Pablo está hablando acerca del Espíritu, acerca del Señor, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, y después Dios haciendo referencia al Padre, pero está hablando como que es el mismo. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corintios 13, 14. Es el último verso de ahí de 2 Corintios. 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Una vez más tenemos esta frase trinitaria y lo que nos apunta aquí, la manera natural de leer esto es que en este caso el apóstol Pablo de nuevo está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu como Dios. Y vamos a 1 Pedro capítulo 1, por favor. 1 Pedro 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, este es un argumento de acumulación de evidencia, digamos. Es un argumento de acumulación de evidencia. Entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento se menciona con atributos que son de Dios, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo usando esta frase, ¿verdad? Y por cierto, sobre todo en el Evangelio de Juan, en donde claramente el Señor Jesucristo está diciendo, yo he sido enviado por el Padre, pero yo mismo soy Dios. O sea, cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 7 veces, yo soy, ego y mí, yo soy.
Entonces el Señor Jesucristo está diciendo, yo he sido enviado por el Padre, pero yo también verdaderamente soy Dios, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y después dice el Señor Jesucristo, y yo enviaré del Padre al Espíritu. Lenguaje similar. Yo he sido enviado, ¿verdad?, por el Padre, pero yo soy. Y dice, y el Espíritu será enviado por el Padre y por el Hijo, y las cosas que se dicen del Espíritu Santo son atributos divinos. Por lo tanto, cuando vamos acumulando la evidencia, llegamos a la conclusión de esta doctrina trinitaria. Por supuesto, aquí estamos viendo solamente un panorama rápido, ¿verdad? Porque hay libros enteros, y si tuviera que recomendar un libro al respecto en donde ahonda en la doctrina del Espíritu Santo, de su deidad, de su misión, la misión del Espíritu Santo, etcétera, es el libro de El Espíritu Santo por Sinclair Ferguson, que tengo entendido que está en español. El Espíritu Santo por Sinclair Ferguson es un excelente libro sobre el Espíritu Santo, por un hombre que no solamente es un erudito, sino también por muchos años fue pastor, y yo tuve la oportunidad de en una ocasión estar en su congregación, y fue un gusto el poder estar ahí. Vamos al punto número 3, su personalidad. Su personalidad, porque dijimos que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino que es una persona. Entonces recuerden, ¿qué dijimos de la doctrina de la Trinidad? Un Dios en 3 personas. Hace obras de una persona. Por ejemplo, vamos a Juan 14, 26. Les dije ahorita que Juan es uno de los evangelios que revela mucho la deidad de Padre, Hijo y Espíritu. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo está enseñando. Como nota aparte, aunque ahorita voy a hablar un poquito al respecto, la palabra consolador es la palabra paracletos, que se puede traducir como consolador, se puede traducir, es difícil traducirla al español y a muchos idiomas, porque a veces se tiene que traducir no con una palabra, sino con varias. Pero la idea que da Paracletos es de alguien que está con nosotros, alguien que va caminando con nosotros, alguien que está junto a nosotros. De hecho, hay una versión, la Biblia textual, que lo traduce, más bien no lo traduce, simplemente pone Paracletos y te pone una nota al final y dice, no encontramos una palabra en español específica que pudiera capturar todo lo que Paracletos quiere decir, entonces lo dejamos como Paracletos. Y al final hay como una nota explicando qué quiere decir esto. Juan 15, 26. Juan 15, 26 testifica. Dice así. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces Él está dando testimonio. Y por cierto, hermanos, aquí hay muchísima doctrina. En este versículo nada más, yo os enviaré del Padre. O sea, quiere decir que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. El Hijo está diciendo, yo lo voy a enviar del Padre, y en otros pasajes dice que el Padre lo ha enviado, entonces ha sido enviado por el Padre y por el Hijo. Dice, el cual procede del Padre. Esto se le llama la procesión del Espíritu, o sea que el Espíritu procede eternamente del Padre y del Hijo. Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, entre los teólogos hay un poquito de diferencias de opinión en cuanto a si el Espíritu procede solo del Padre o si procede del Padre y del Hijo. Ahorita vamos a hablar al respecto. Casi todos los teólogos que son protestantes y evangélicos creen que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo,
y los que creen que solamente procede del Padre pero no del Hijo vendrían siendo las iglesias ortodoxas, como la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa. Ellos dicen que no, y también la iglesia católica cree, igual que los evangélicos, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, como nota, y después hablaremos un poquito más, aunque es una de esas doctrinas finas, que no necesariamente, si crees algo diferente, estás yendo en contra del corazón del evangelio, pero me parece que cuando vemos toda la evidencia es mejor pensar que procede tanto del Padre como del Hijo. Vamos a Juan 16:8, en donde se nos dice que convence. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence. Entonces, estamos viendo que todas estas cosas son cosas que hace una persona. Juan 16:13. Ya vieron cómo en poquitos capítulos se nos está revelando mucho del Espíritu. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ahorita lo leímos, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice en el versículo 14, Él me glorificará. Y después vamos a ver que una de las funciones principales del Espíritu Santo, hermanos, es glorificar al Hijo. Y a veces creo que uno de los problemas con las doctrinas del Espíritu Santo en las iglesias evangélicas el día de hoy es que en vez de ver el Espíritu como glorificar al Hijo, se está glorificando a la persona. No, es que yo puedo y yo tengo el Espíritu y yo. Pero lo que vemos en las Escrituras es que el Espíritu lo que quiere hacer es glorificar al Hijo, apuntar hacia el Hijo de Dios. Vamos ahora a Hechos 13 y el versículo 2. Hechos 13, 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo está diciendo y está mandando algo. Ahora, a veces a mí me gusta hacer muchos paréntesis y espero que no sean demasiado desviaciones, pero no lo puedo evitar. A veces se cree que cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro en Damasco, en el camino a Damasco, que el Señor Jesucristo ahí le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Eso es lo que normalmente se dice y se piensa, pero eso no es exactamente correcto. Número uno, lean de nuevo la parte cuando se le aparece el Señor Jesucristo a Saulo y van a ver que nunca le cambia el nombre ahí, o sea, nunca lo dice. Entonces algunos dicen, bueno, pero quizá después, pero ¿qué pasa? ¿Cómo le llama aquí? Dice, apartadme a Bernabé, ¿y a quién? Saulo todavía. Y esto es años después de su conversión, Esto, Hechos 13, son varios años. Pablo ya fue convertido, ya se fue a Arabia, ya regresó, ya estuvo en Antioquía, estuvo sirviendo y ahora lo van a enviar y cambia su nombre, porque Saulo es un nombre hebreo, cambia su nombre cuando se va a los griegos, porque les digo que es Paulos es nombre griego. Entonces cuando él dice, ok, voy a ir a los gentiles, adopta un nombre en griego. Y el ejemplo que yo doy es, yo me llamo Emanuel, pero cuando voy a los Estados Unidos es muy difícil decir para los norteamericanos Emanuel. Entonces cambio mi nombre a inglés y cuando me presento digo, my name is Emmanuel. Ah, ok, es más fácil. Y de hecho, algunos nombres, los nombres que terminan en él, como Daniel, Emanuel, Gabriel, en inglés ese es el nombre femenino.
Entonces yo no quiero presentarme con un nombre femenino, ¿verdad? Entonces más bien adopto ese lenguaje para que sea más entendible. Entonces el apóstol Pablo hace algo muy similar. Está entre judíos, soy Saulo. ¿Verdad? Me voy a los griegos, Paulos, ¿verdad? Y adopta un nombre griego. Entonces algo ahí interesante de este versículo. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26. Esto es que el Espíritu intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, quiero que pongan mucha atención a este pasaje que ha sido frecuentemente malentendido. Algunas personas leen este versículo y dicen, ¿ves? Aquí dice que debemos de tener gemidos indecibles. Entonces yo puedo estar en un lugar haciendo sonidos y estoy hablando en el Espíritu. Pero no es lo que dice aquí. Dice que es el Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu es el que se está comunicando con Dios de una manera que nosotros no podemos comprender por completo, porque es una comunicación intratrinitaria. Pero no está diciendo que yo estoy gimiendo de manera indecible, sino que el Espíritu está intercediendo por mí de esta manera, de una manera que yo no puedo entender por completo porque es una comunicación intratrinitaria. Pero no está diciendo el Espíritu mismo intercede por nosotros mientras nosotros gemimos de manera indecible. Eso es lo que no dice el pasaje. Y Tito 3:5, este es que renueva. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esto, hermanos, nos apunta al ministerio del Espíritu Santo. Es una persona, actúa como persona, es Dios, actúa como Dios. Y vamos a ver a continuación el ministerio en el Antiguo Testamento. Pero vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, hermanos. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Espíritu Santo. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, si pudieran anotar sus preguntas en algún lugar para que no se les olvide. Y al final, lo que vamos a hacer cuando terminemos el tiempo de enseñanza, vamos a tener preguntas y respuestas. Me hacen la pregunta y después yo la voy a repetir para los hermanos que están en la transmisión en línea, que la puedan escuchar y que ustedes no tengan que gritar. Y luego vamos viendo ahí algunas de las respuestas con lo que, como ya les he dicho, ¿verdad? Lo que pueda responder, voy a hacer lo mejor que yo pueda para poder responder. Si algo no sé, voy a tratar de ser muy honesto y decir, no estoy seguro de cuál sea la respuesta, pero vamos a investigarlo y a ver si la próxima semana, o más bien en 2 semanas, el próximo estudio, digamos, podemos responderlo. ¿Ok? Bien. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo y continuamos con esta lección y vamos a ver el punto 4, el ministerio en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el ministerio del Espíritu en el Antiguo Pacto? Bueno, es agente de la creación. Génesis 1:2. Bueno, voy a leer desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos el Espíritu de Dios ahí
involucrado en la creación. Algunos se han hecho la pregunta, ¿podemos nosotros ver Génesis 1 y ver la Trinidad aquí? Y hay algunas personas que han dicho no, sobre todo teólogos, por ejemplo, judíos. Claro que aquí no está la Trinidad. Pero históricamente, los teólogos, pastores, los creyentes por 2000 años, hemos afirmado que sí podemos ver bíblicamente a la Trinidad en Génesis 1. Y una de las grandes pistas de que esto es completamente legítimo es que Juan, en su evangelio, habla de logos, ¿verdad? La palabra, y está haciendo eco a Génesis 1, ¿verdad? En el principio era el logos, el verbo. Interesantemente, la palabra logos, que es griega, en el versículo 3, donde dice, y dijo, en la versión griega del Antiguo Testamento, es la palabra logos también. Y dijo. Entonces, por eso se habla en el Nuevo Testamento que por medio de Cristo se hicieron todas las cosas y que por la palabra del poder de Dios. Entonces, aquí vemos al Espíritu Santo y hay otros pasajes en donde, y los veremos más adelante, en donde se habla de que la creación ha sido hecha, vamos a decirlo así, que la creación es una obra del Dios Trino. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están involucrados en la creación. También vemos algo bien interesante, que el Espíritu Santo da poder, da habilidad, da destreza, por ejemplo, en arte y construcción. Vamos a Éxodo 31, y en Éxodo 31:3 dice así, desde el 2, mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, etc. Entonces, ¿qué está diciendo? Yo he puesto mi espíritu para que él tenga estas habilidades. Vamos al 35-31, que estamos ahí cerquita. 35-31, mismo libro. Dice, y lo has llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y etcétera. Entonces, qué interesante. También administración. Vamos a Génesis 41. Génesis 41:38. Dice así. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Hablando de José. Y entonces, ¿qué hace el Faraón? Le da a José, le dice, tú vas a ser el segundo al mando y te vas a convertir en el administrador de Egipto. Ahora, algunos se estarán haciendo la pregunta de ¿por qué a veces aparece espíritu con E mayúscula y a veces aparece espíritu con E minúscula? Bueno, la respuesta es sencilla y compleja. La parte sencilla es esta. En hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas. Así de sencillo. Todo está, digamos que en mayúsculas, pero tampoco lo pudiéramos decir. O sea, se le llaman radicales a las letras. Entonces, en el hebreo está escrito en puras consonantes. Y luego, años después de Jesucristo, unos hombres judíos, llamados los masoretas, para preservar la pronunciación de la Torá, del Nabiim y del Ketubim, que es el Antiguo Testamento judío, empezaron a ponerle vocales, porque estaba sin vocales, con puras consonantes. Y hasta el día de hoy, cuando tú vas a Israel y tú ves un anuncio, está sin vocales. Solo a los niños les enseñan a poner las vocales y después les quitan las vocales, porque es un idioma que es muy raro, pero es un idioma que así funciona. Es un idioma que funciona con vocales, pero no las tienes que escribir. Para nosotros eso es como que ¿qué? Pero el hebreo es tan diferente al español que en hebreo tú puedes ver todo sin vocales y leerlo. ¿Okay? Entonces,
las letras son estos símbolos, ¿verdad? Y las vocales son puntitos y rayitas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, pones 3 puntitos abajo, tiene un sonido. Pones una rayita, tiene otro sonido. Pones como una T, tiene otro sonido. Pones un puntito acá a la extrema izquierda, tiene otro sonido. Esos son las vocales. Entonces, todo está, digamos, para entenderlo, todo está en mayúsculas. Entonces, los traductores de las escrituras, desde tiempos antiguos, en lenguajes como el de nosotros, en donde sí hay mayúsculas y minúsculas, entonces tienen que tomar una decisión de interpretación. Tienen que decir, bueno, aquí creemos que está hablando del Espíritu Santo, lo vamos a poner en mayúscula. Pero en algunas, en donde los traductores decían, bueno, no estamos completamente seguros, lo ponen en minúscula, y es parte de nuestra responsabilidad como lectores hacer una buena decisión interpretativa. En el pasaje que acabo de leer, la gran mayoría de los teólogos piensan que cuando se está hablando del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere al Espíritu Santo. Y esa sería mi posición, que aquí está hablando del Espíritu Santo. Pero también en cuestiones militares. Déjenme, les digo otra cosa rápido antes de que se me olvide. El griego sí tiene mayúsculas y minúsculas, pero los manuscritos normalmente están escritos o todos en mayúsculas o todos en minúsculas. Normalmente o están todos en minúsculas o están todos en mayúsculas. ¿Por qué? No sabría decirles exactamente por qué. Hay algunas razones históricas y otras son de estilo, etcétera, pero así es como es. Así es como están los manuscritos más antiguos. Militar. Vamos a Jueces 3. Jueces capítulo 3, versículo 10. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces el Espíritu de Jehová viene sobre alguien y le da destreza militar. Capítulo 6, versículo 34, mismo libro, 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces, como les digo, mi posición y la de la gran mayoría de los teólogos cristianos es que, teólogos y pastores, es que cuando en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Jehová, se está hablando del Espíritu Santo. Y que no está diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen en sí mismos otro espíritu dentro, no necesariamente que el Padre tiene un espíritu dentro de él que no es el Santo, que el Espíritu Santo tiene un espíritu dentro de él y que el Hijo tiene otro espíritu, sino que cuando habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, está haciendo referencia al Espíritu Santo, con las excepciones posibles en cuando está hablando de una manera quizá un poquito más metafórica, pero serían pocas y no tengo ahorita una en mente. Entonces yo casi siempre que veo Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, Espíritu de Cristo, debemos estar pensando que la referencia es muy probablemente al Espíritu Santo. Su ministerio espiritual. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, instrucción. Vamos a Nehemías. A ver, y si alguien me puede... Bueno, aquí ya lo tengo. Iba a pedir que alguien me ayudara, pero caí en Nehemías 10, entonces ya estoy ahí. Nehemías 9, 20 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retirarse tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Ya vieron cómo está diciendo que el Espíritu fue enviado para enseñar? ¿Y qué dijo, qué vimos ahorita allá en Juan? Que el Espíritu, ¿qué hacía? Enseñaba. Vamos ahora a la guianza, que el Espíritu Santo guía. Vamos al Salmo 143. Salmo 143, 10.
Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Verdad? Entonces, tu buen espíritu me guíe, el espíritu guía. Vamos a Isaías 63, 10. Isaías 63, 10 dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, hicieron enojar a su Santo Espíritu. Y dice, bueno, aquí está hablando de la bondad de Dios hacia Israel. Y entonces Isaías lo que está haciendo es está haciendo referencia al Antiguo Testamento, como el Espíritu de Dios ya estaba en el Antiguo Testamento guiando, o en este caso, como enemigo. Salvación. Vamos a hablar de la salvación. La palabra regeneración aparece solamente una vez en toda la Biblia, en Tito 3:5. Vamos ahí, para verlo de manera clara. Tito 3:5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Voy a checar esta parte porque no recuerdo si aparece solamente una vez en español o si es la palabra griega. Creo que la palabra griega aparece más veces, entonces eso lo voy a dejar ahí como nota y la próxima semana voy a tratar de revisar esto. No la próxima semana, el próximo estudio. Ahora, ¿qué es la regeneración? Es el acto secreto de Dios en el cual nos imparte nueva vida, nuevo nacimiento. Ahora, la regeneración no solamente la vemos en Tito 3:5. Por ejemplo, Juan 3 está hablando de la regeneración. Jeremías 31 y Ezequiel 33, yo estoy convencido que está hablando de la regeneración también. Entonces, aunque la palabra traducida en español aparece en Tito 3:5, este es un concepto bíblico muy importante, porque no solamente se alude a esto con esa palabra, sino con otras palabras también, como nuevo nacimiento, como renacer, como volver a vivir. Y estas son diferentes palabras que hacen alusión a la misma cosa, digamos, que es el acto secreto de Dios en el cual nos imparte nueva vida, es el nuevo nacimiento. Decimos que es el acto secreto de Dios porque tú no te puedes regenerar, es algo que Dios hace. O sea, Dios, la obra de la regeneración se dice en la teología que es monergista, es decir, monergista es que solamente actúa una energía, mono, uno. Y la segunda parte es de energía. O sea, solo Dios regenera. Tú no te puedes regenerar a ti mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muertos. La regeneración es indispensable para la salvación de todo hombre en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Entonces, Deuteronomio 36, vamos ahí. Deuteronomio 36. Dice así: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces aquí está hablando acerca de la circuncisión del corazón tiene que ver con la regeneración. Y después en Romanos 36. ¿Romanos qué? 2, ¿cómo que Romanos 30? Romanos 2:29, perdón. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, hermanos, aquí hay una cuestión que vamos a ser bien sinceros, y es que es compleja, ¿ok? Es compleja, y en la historia de la interpretación bíblica, los teólogos y pastores
el día de hoy se dividen en dos. Algunos creen que la regeneración, puesto que la regeneración es una obra específica del Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento nadie era regenerado, que solamente en el Nuevo Testamento, por la obra del Espíritu Santo, las personas son regeneradas. Y esa es una posición que buenos teólogos tienen, y esa pudiera ser la posición correcta. Yo me inclino más porque la regeneración es indispensable para la salvación. Por lo tanto, si en el Antiguo Testamento alguien era salvo, y sí, ¿verdad? Había gente salva en el Antiguo Testamento, necesariamente tenía que ser por la regeneración. Pero que la doctrina, la obra del Espíritu Santo de la regeneración llega a su completa plenitud en el Nuevo Pacto. Y lo que no había en el Antiguo Pacto, me parece, igual con un poco de trepidación lo digo, que lo que no había en el Antiguo Pacto era la morada del Espíritu, sino que en el Nuevo Testamento ahora hay una morada plena y absoluta del Espíritu Santo. Ahora, buenos hermanos tienen diferencias de opinión en esto porque no es sencillo ver en el Antiguo y Nuevo Testamento y discernir, ¿verdad? Sobre todo por revelación progresiva, porque hay cosas que en el Antiguo Pacto se van revelando y revelando y revelando hasta que llegan a su plenitud en el Nuevo Testamento, y por eso esta es una parte un poquito más compleja. Pero si les dijera por qué me inclino, sería que había regeneración en el Antiguo Pacto porque la gente era salva, y nadie puede ser salvo, me parece a mí en las Escrituras, que es imposible que una persona sea salva si no ha sido regenerada, y porque es una obra secreta del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba activo en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Pacto esto llega a su completa plenitud, en donde ya el Señor Jesucristo dice, ahora el Espíritu no solamente los va a regenerar, sino ahora va a venir a morar dentro de ustedes. Y ya no va a estar como que viniendo y yéndose, porque en el Antiguo Testamento que se fue el Espíritu de Él y vino sobre Él, sino que más bien hay una completa plenitud. Pero bueno, esta es una de las cosas que yo digo, Señor, solo tú sabes por completo estas cosas. Pero lo que sí podemos afirmar, sin lugar a dudas, es que bajo el Nuevo Pacto, la regeneración es indispensable para la salvación y que la morada del Espíritu es absoluta y completa en el Nuevo Pacto. De eso todos estamos de acuerdo, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, el nacimiento virginal. Vamos a Mateo 1. Mateo 1, 18. De lo otro que estamos hablando ahorita, hace 3 semanas, tengo un grupo de amigos que son pastores teólogos y nos gusta a veces, ¿verdad?, hablar de cosas en las Escrituras, y este es un tema muy reciente, y entre los 3 estábamos teniendo, ¿verdad?, pero ¿qué de esto y qué de lo otro? Porque entendemos que hay algunas cosas en las Escrituras que son más complejas, pero una vez más, hay absoluta y completa claridad en cuanto a que a los creyentes del Nuevo Pacto la regeneración es indispensable el día de hoy y que la morada del Espíritu Santo es completa y absoluta en el Nuevo Pacto. Mateo 1:18 dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está ministrando, está haciendo una obra en el nacimiento del Señor Jesucristo, porque claramente antes de que se juntasen, es decir, siendo María virgen, ella concibe del Espíritu Santo. Lucas 1:35 no lo vamos a ver porque habla de lo mismo, pero ustedes lo pueden apuntar y lo pueden examinar por ustedes mismos si así lo desean. Vamos ahora con el bautismo del Señor Jesucristo en Mateo 3. Mateo 3. Y el versículo 10 Mateo 3:16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y es una referencia
a cuando el Señor Jesucristo es ungido. Vamos a Lucas 3:22, porque en Lucas nos muestra algunas cosas adicionales. Lucas 3:22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué quería leer tanto Mateo como Lucas? Porque una vez alguien me dijo: no, es que el Espíritu no descendió, verdaderamente no descendió ninguna paloma, sino que Mateo dice que como paloma, o sea, con la gracia de una paloma. Pero en Lucas 3 sí es claro, donde dice que descendió de manera corporal como una paloma. Es decir, Dios decidió que ese fuera el símbolo del Espíritu Santo, un símbolo visible del ungimiento del Señor Jesucristo. Vamos ahora a Lucas 4, y ahorita vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, en el poder del Espíritu está enseñando. ¿Qué de los milagros? Mateo 12:28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es muy importante. Esto lo desarrolla mucho el pastor Sinclair Ferguson en su libro El Espíritu Santo, sobre que el Señor Jesucristo hace los milagros por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que Él es el Mesías del Señor y que por medio del Espíritu Santo está haciendo esos milagros, y que no es necesariamente, como muchas veces se piensa, que el Señor Jesucristo en su humanidad está agarrando de repente su divinidad y luego la vuelve a dejar y luego agarra un poquito, sino que más bien es en el poder del Espíritu. Él es verdaderamente Dios. No estamos hablando nada de que no sea verdaderamente Dios, pero que cuando Él está actuando en su ministerio terrenal, lo está haciendo en el poder del Espíritu. O sea, que el Espíritu lo ha ungido y lo ha empoderado por completo como el profeta, pero el profeta ahora sí que con P mayúscula, o sea, el profeta de profetas, y Él está demostrando por medio de los milagros que lo que Él dice ser es lo que Él es. O sea, que Él dice: yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, y lo voy a demostrar. Milagro, 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 milagro. ¿Por qué? Porque los milagros tienen esa función de demostrar la veracidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas. Vamos a Hebreos 9:11. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Muchos versículos, ¿verdad? Pero así es esta lección. Esta lección está llena de versículos. Sí. Hebreos 9:14, por favor. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea que en la muerte del Señor Jesucristo, ahí está el Espíritu, porque dice que mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. En su resurrección, Dios levantó a Jesús de los muertos. Efesios 1, ahí lo puse en inglés, debe ser EF, no EPH. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos?
No estoy seguro si ahí sí menciona lo del Espíritu. Ahorita lo reviso. Salmo 16:10. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. Es que Dios levantó. Ok, ya. Que Dios levantó a Jesús de los muertos. Estamos hablando de primero Dios y después en el poder del Espíritu. Entonces en el Salmo menciona que no permitirás que tu santo vea corrupción, le está hablando Dios. En Efesios, Dios es el que resucita a Jesucristo, pero lo hace en el poder del Espíritu. Romanos 1:11, Romanos 1:4, perdón. Ya estoy viendo muchos números. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo está involucrado de manera muy, muy especial en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está obrando tomado del Espíritu Santo, obrando en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios, y esto es lo que vemos continuamente en las Sagradas Escrituras. Vamos a terminar aquí nuestro estudio, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Lo que sigue, que veremos el próximo estudio, vamos a hablar de el ministerio central del Espíritu Santo, vamos a hablar de los dones del Espíritu, las listas de los dones, vamos a hablar de la blasfemia del Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu en el creyente, la llenura del Espíritu, vamos a hablar del don de lenguas y con eso vamos a terminar nuestra lección. Pienso que tenemos como por lo menos para 2 estudios más, entonces tenemos mucho material. Ok, voy a quitar aquí las diapositivas. Hermanos, recuerden que se pueden poner de pie si alguien quiere más café, no hay ningún problema. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto? ¿Quién quiere comenzar? No creo que no haya ninguna. Sí, dale, Brandon. Ajá. Ajá. Ok, la pregunta es si que hay un autor que opinaba que el Espíritu Santo proviene de alguna manera de una unión trinitaria entre Padre e Hijo. La respuesta es que no vemos en las Escrituras que diga eso específicamente. De hecho, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad y específicamente de la doctrina del Espíritu Santo, es que simple y sencillamente tanto Padre, Hijo y Espíritu son eternos. El Hijo no tiene principio y el Espíritu Santo tampoco tiene principio. Entonces no podemos hablar de que comenzó después de, ¿verdad? Entonces en ese sentido no. Ahora, ¿cuáles son las relaciones intratrinitarias? Las relaciones intratrinitarias, que son las relaciones de procesión, vendrían siendo que el Padre no procede de nadie ni es engendrado. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre, Juan 3:16 y también en Hebreos, pero recuerden, ya hablamos de esto, la eterna engendración del Hijo no es que fue creado, eso es lo que decían los arrianos. Los arrianos en el siglo IV decían, ahí dice, engendró al Hijo. Pero lo que respondieron los teólogos como Agustín de Hipona, como los Tres de Capadocia, como Atanasio, y que ha sido reafirmado por los teólogos y pastores de la Reforma, por los teólogos y pastores puritanos, teólogos y pastores evangélicos, es que la doctrina del Hijo es que la engendración es eterna, eternamente engendrado, no en tiempo, y que del Espíritu Santo lo único que las Escrituras nos dicen sobre su relación intratrinitaria es que procede. En la teología le llamamos así la expiración del Espíritu. Es una palabra inventada.
entonces se habla de la engendración eterna del Hijo y la expiración eterna del Espíritu, y que estas son relaciones intratrinitarias, pero que son eternas, y que por lo tanto eso es, si ustedes han escuchado que la primera persona, la segunda persona y la tercera persona, la razón por la cual Jesús no se le llama la primera persona o al Espíritu la primera persona, sino que el Padre se le llama la primera, el Hijo la segunda y el Espíritu la tercera, no es por un jerarquismo, sino que es por las relaciones eternas intratrinitarias de que el Padre no es engendrado y ni procede, el Hijo es engendrado eternamente y el Espíritu procede tanto del Padre como el Hijo. Y es de ahí que sale ese tipo de lenguaje. Entonces creo que me parece a mí una mejor manera de verlo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta sobre lo que hemos visto? ¿Sí? Bueno, tengo entendido que en los primeros siglos, Emanuel, Ajá. fue un tema muy discutido en Ajá. la doctrina, ¿cierto? ¿Cuáles fueron algunas de las doctrinas no bíblicas parecidas a la del Espíritu Santo que hubo en esos días que deberíamos nosotros como creyentes saber? O sea, Y anclar esa pregunta, y si alguna de esas doctrinas llega a influir el día de hoy en el pensamiento evangélico. ok. Entonces la pregunta es si en los primeros siglos hubieron algunos tipos de pensamientos, ya sea de herejía o incorrectos sobre el Espíritu Santo, y que si el día de hoy también eso pudiera tener alguna influencia. ¿Sí? Ok. Mi área no es historia de la iglesia. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, el doctor Jason Armstrong, pues él te lo dice todo así, pero déjame más o menos lo que me acuerdo. En los primeros siglos, las batallas grandes del siglo III, IV son las batallas cristológicas y trinitarias, es decir, en contra de la Trinidad. Y al ir en contra de la Trinidad, eso va en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque al decir que el Padre es Dios, pero el Hijo no es Dios, por automático el Espíritu no lo es. Entonces ahí iba, pero el ataque iba más hacia la persona de Cristo, o sea que Cristo no es Dios, y el corolario, digamos, era que por lo tanto el Espíritu tampoco. Después hay otro tipo de herejías, que son las herejías en cuanto a la persona de Jesús. ¿Es completamente Dios? ¿Es completamente hombre? ¿O está mezclado a su naturaleza? Y entonces se habla de la unión hipostática, ¿verdad? Que está en la persona del Señor Jesucristo perfectamente su naturaleza, tanto humana como divina, pero que estas no se mezclan, no se dividen, etcétera. Ahora, en los primeros años sí hubieron algunos grupos que decían que por medio del Espíritu Santo estaban recibiendo una nueva revelación profética. Entonces, algunos de estos grupos que ahorita no me puedo acordar, pero que eran grupos sectarios, como tienen nombres así de personas, diferentes tipos de personas, que hacían mucho énfasis en que sí, ya se había cerrado el canon, está bien, pero Dios todavía está hablando a través de profetas, y de hecho hubo uno muy famoso que tenía 2 profetisas, y estas 2 profetisas decían, estamos nosotros recibiendo nueva revelación del Espíritu Santo, y a veces se tiraban al suelo y empezaban a hablar así medio raro, y mucha gente creía, el Espíritu les está revelando cosas. Y eso me parece a mí que tiene algo de influencia cuando siglos después, ¿verdad? Ahí en la calle Azusa, en la famosa iglesia de Azusa Street Baptist Church, por primera vez en el periodo moderno se empieza a hablar de que ha resurgido el hablar en lenguas, pero había gente que rugía como león, había gente que se tiraba al suelo, había gente que vomitaba, había gente que se revolcaba. Y luego hay una mujer que se llama Agnes Osman, que es la primera mujer que supuestamente habla en otro idioma, que ella dice que Dios le ha revelado hablar en chino, hasta que traen a un chino. Y dice, yo no le entiendo nada. Y Agnes Osman se hace muy famosa porque ella aparte escribió diciendo que estaba el Espíritu Santo hablándole en chino, y tú te puedes ir a internet porque esa hoja de papel está en un museo y no es chino, obviamente. Entonces empieza otro movimiento en donde sale, por ejemplo, el carismatismo un poco más extremo,
algunas del pentecostalismo más extremo, y de ahí comienza y se empieza a ir a otros lugares. O sea, se pasa al pentecostalismo como denominación, pero luego se va al metodismo, se va al presbiterianismo, se va a algunos bautistas, no tantos, pero algunos, eh, y, y muchos creen que esas primeras personas que estuvieron involucradas habían leído algunos de estos escritos de esos siglos en donde se hablaba de que habían recibido nueva revelación y que con eso justificaron lo que estaba sucediendo en esa época. ¿Cuál sería la convicción mía al respecto? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso un poquito más. Lo que yo creo es que el canon se ha cerrado y que al haberse cerrado el canon, Dios habla por medio de las escrituras, que son las escrituras en donde encontramos la revelación de Dios. Y que estas hojas que están aquí en blanco al final no son para que yo un día diga, oye, yo recibí nueva revelación del Espíritu y lo voy a apuntar y ahora todo el mundo tiene que seguir mi nueva revelación, ¿verdad? Eso es algo que yo no creo. Yo creo que Dios se reveló por medio de los apóstoles y profetas y ahora se ha revelado por medio de su Hijo y en la revelación específica de las Escrituras. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, hermana, adelante. Si estamos estudiando lo que es el Espíritu Santo, Uh-huh. y en uno de los puntos que hablamos, nos habló que el Espíritu Santo nos inspira. Ajá. Y sabemos que toda la Biblia fue inspirada Uh-huh. por personas. Podría ir pienso yo, Ajá. de antemano, tanto Dios, Jesús y el Espíritu Santo, desde el inicio, Uh-huh. están, como dice usted, están en esencia, pero son en diferente presencia. Ajá. Entonces, no, yo lo veo muy, como que ya viene todo Uh-huh. junto, y no es de que nació cuando Uh-huh. Jesús fue bautizado por medio de la paloma, a lo mejor fue un símbolo únicamente, Uh-huh. pero ya estaba desde su inicio. Sí, una cosa que vale la pena mencionar es que cuando la palabra de Dios usa la palabra inspirar, que esa es una palabra en español, porque en griego se usan dos palabras, teopnestos en 2 de Timoteo y la otra es en 2 de Pedro, teopnestos y bueno, ahorita me acuerdo. Eso se habla de los escritores bíblicos, o sea que los escritores bíblicos fueron inspirados. Lo que sí podemos afirmar de nosotros no es que seamos inspirados de la manera que los escritores bíblicos, porque la Biblia no habla de eso, pero que sí podemos ser iluminados por el Espíritu para comprender las Escrituras. O sea que el Espíritu Santo sí hace una obra de iluminación en nosotros para entender las Escrituras, pero, y esto es importante, no, yo tengo que ser responsable en cómo las interpreto. ¿Verdad? Porque hay personas que dicen, pues eso es lo que tú crees, pero a mí el Espíritu me lo mostró diferente. Y a mí me mostró que y luego tú lo lees y dices, pues el Espíritu no puede ser porque eso no dice. O sea, entonces es una obra donde sí es espiritual, en donde el Espíritu Santo nos está iluminando, pero tenemos todavía una responsabilidad que el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras. Y con lo que menciona sobre el Espíritu Santo, definitivamente sí, o sea, el Espíritu es eterno, entonces no tiene principio, no tiene fin, y ha estado desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura sin un comienzo, es decir, no comenzó a existir, sino que es eterno, y sin un fin no terminará de existir, sino que por siempre permanece. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A lo mejor una última. Adelante. No, no, no hay problema. Ajá. Ujú. Ujú. Y pensando en la posición a la cual tú te inclinas, me surge la duda, ¿qué piensas que pasaba cuando en el Antiguo Testamento, cuando los escogidos en los cuales residía temporalmente el Espíritu Santo, qué pasaba
Esa es la pregunta del millón, porque esa es una de las razones por las cuales algunos dicen, es que eso no puede estar pasando, a lo mejor lo que está haciendo el escritor bíblico es que está hablando de una manera que es cierta, o sea, que de cierta manera el Espíritu se ha ido, pero que no es absoluta, ¿verdad? Pero el problema es que no lo podemos afirmar, ¿verdad? O sea, esa es parte por eso está la discusión. Porque, por ejemplo, históricamente la parte, digamos, la teología reformada se ha inclinado porque la regeneración en el Antiguo Testamento existía. Y se inclina por eso por razones teológicas. ¿Por qué? Porque hasta donde las Escrituras nos dicen, nadie puede ser salvo más que por la regeneración. Es decir, si decimos que en el Antiguo Testamento no eran regenerados, tendríamos que decir que no son salvos o que hay un medio de salvación que es diferente, que no necesita la regeneración. Y yo no puedo, Emanuel, entrar ahí. O sea, me da un poco de temor decir, sí, hay una manera de ser salvo y no necesita ser regenerado. ¿Me entiendes? Entonces digo, ahora, el contraargumento sería, pero entonces, Emanuel, ¿por qué Ezequiel 33 y Jeremías 31 habla de la obra de la regeneración como algo del nuevo pacto? Y entonces ahí es donde muchos teólogos dicen, es verdad que estás hablando como la obra del nuevo pacto, pero recordemos que en el Nuevo Testamento Dios ya está dando cosas por la muerte futura de Cristo. Y el ejemplo que da el doctor Jonathan Latham es que en el Antiguo Testamento es que, por así decirlo, que estás pagando con la tarjeta de crédito y esa va a ser pagada en el futuro, pero tú recibes el beneficio ahorita, aunque el pago es futuro, ¿verdad? Mientras que nosotros en el nuevo pacto recibimos el beneficio por un pago ya hecho. Ajá. Ahora, la cuestión de la morada, ahí los teólogos se dividen un poquito más. Hay teólogos que dicen, no, cuando habla en el Antiguo Testamento sí moraba por completo. Cuando habla de que desciende y se va, es más bien no de manera absoluta, sino que está hablando, por ejemplo, de que vino para darle fuerza, ¿verdad? Y eso pudiera ser. Y es por eso que yo digo, ok, o sea, no tengo problema con eso. Lo que sí se me hace muy claro es que en el Nuevo Testamento la morada del Espíritu, ¿verdad? Y la otra razón por la que creo que quizá esto es algo del Nuevo Testamento es porque hay un pasaje que ahorita no me acuerdo bien, en donde el Señor Jesucristo dice, sí, antes estaba con ustedes, pero ahora estará en ustedes. Que quizá esa es una referencia de que el Señor Jesucristo está diciendo, bueno, sí hay algunas diferencias entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, y que a ustedes bajo el Nuevo Pacto sí hay algo diferente con el Espíritu. Y yo me inclino a eso porque, mira, y con eso terminamos, muchos de los santos del Antiguo Testamento no calificarían ni para ser diáconos, ¿entiendes? O sea, muchos de los santos del Antiguo Testamento no calificarían ni para ser diáconos, porque, oye, o sea, David es un asesino, ¿verdad? Y sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos, Dios, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales pienso que quizá eso sea así, y dije quizá, es que en el nuevo pacto tenemos ahora la morada del Espíritu y ahora hay un estándar más alto por eso. O sea, Dios está diciendo, mira, en el Antiguo Testamento, o sea, sí les di todo esto, pero ustedes tienen la plenitud. Por lo tanto, David no pudiera ser un pastor en una iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y muchos otros de los santos. ¿Verdad? Esas son algunas de las cosas que pienso sobre la morada. Pero igual, o sea, lo he pensado mucho y siento que mientras más lo pienso, más digo, Señor, tú sabes, ¿no? Porque hay buenos argumentos para los dos lados. ¿Alguien más, una última, que no se quiera ir sin hacer su pregunta? ¿No? A ver, sí, adelante, hermano. Uh-huh. Ajá. Esa sería mi posición,
O sea, mi posición es que al cerrarse el canon, el día de hoy Dios no está haciendo nueva revelación. De lo contrario, yo pensaría, tendríamos que agregarla a la Biblia, ¿verdad? Sino que el mismo Apocalipsis dice, y providencialmente Apocalipsis es el último libro en escribirse, ¿verdad?, de la Biblia, porque Juan es el último apóstol vivo, y en el mismo libro dice, hasta aquí, ya no le agregues más a este libro. Y mi posición, junto con más teólogos, es que cuando Juan dice hasta aquí, él está escribiendo hasta aquí no solamente de su carta, sino que él entiende que los apóstoles han muerto y que él está poniendo el capítulo final con Apocalipsis 22, o que es 23, no me acuerdo, y diciendo hasta aquí. O sea, esto es lo que Dios ha revelado. Y que el día de hoy, los teólogos puritanos dirían que la profecía el día de hoy no es predictiva, sino proclamativa. O sea que el día de hoy el profeta, digamos, es el que proclama la escritura, el que dice, así dice Jehová, ¿verdad? Y que no es tanto el que dice, mañana esto, ¿verdad? Porque lo que Dios quiere el día de hoy es que su palabra sea proclamada. Y lamentablemente el día de hoy ha habido muchos problemas por decir, no, todavía Dios está revelando cosas y todo. Ahora, y con eso termino, hay algunos hermanos que creen en lo de la profecía de manera extrema, y yo diría, eso no lo veo en las Escrituras. Hay otros hermanos que no están allá, ¿verdad?, que están más para acá. Con ellos yo tendría diferencias de opinión en cuanto a lo que las Escrituras dicen, pero no pensaría necesariamente que están enseñando una herejía, por ejemplo, sino que tenemos una diferencia de opinión significativa. Y estoy hablando de, por ejemplo, el continuismo reformado, en donde se habla de que la predicación, la profecía al día de hoy puede existir, pero de manera falible. ¿Okay? No es mi posición, ¿okay? Pero lo vamos a hablar después. Okay, lo vamos a hablar después. Si alguien quiere leer una defensa al respecto, Grudem hace una defensa al respecto en su teología sistemática. Ok, bueno hermanos, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Vamos a orar. Gracias.